Hola, sí, buenas tardes. Hoy lunes 4 de abril. Buenas tardes, bienvenido a todos nuestros queridos oyentes y nuestros queridos clientes. Soy Moisés, analista de cuentas. Una vez más nos encontramos aquí para tratar de analizar cuál es la situación actual de los mercados, tratando de conocer un poquito más en profundidad qué está ocurriendo en ellos a nivel de análisis técnico y los fundamentales que pueden afectarnos durante esta semana. Hoy comenzamos la semana de la siguiente manera. Antes de empezar, ¿qué le parece si recordamos un poco cuáles son nuestra advertencia de riesgo? Cualquier información sobre mercados de capital y negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación o una sugerencia. Y recuerden que el uso de CFDs es complicado, permite asumir riesgo, alto riesgo de perder dinero. Lea nuestra declaración de divulgación de riesgos completa en nuestro sitio web oficial avatrade.com. Bien, una vez hecho esto, vamos entonces a empezar con el análisis de mercado de esta primera semana del mes de abril. Y nuestra agenda, como siempre, pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercados y fundamentales, niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Para detalles de contacto pueden contactar en nuestro canal de Twitter o en nuestro canal de YouTube, donde podrán ver todos los vídeos grabados para acceso y recopilación cuando ustedes necesiten. Bien, empecemos un poco nuestra agenda. Hoy, un momentito, disculpen, se me ha ido. Un momentito. Nuestro día de hoy es 4 de abril, lunes 4 de abril. Bien, estábamos en el inicio. Elon Musk compra el 9% de Twitter y el valor se dispara en Wall Street. Interesante que estemos atentos al valor de Twitter. Tesla supera en su primer trimestre, en este trimestre, la producción y entrega 300.000 vehículos. Y Wall Street anticipa un signo mixto. En este sentido, este miércoles se darán a conocer las actas de la última reunión de la Fed, en la que podríamos tener más detalles sobre el ritmo de reducción de balance y cómo será factible una subida de 50 puntos básicos en la próxima reunión. En la escena empresarial, Elon Musk, el CEO de Tesla, ha comprado una participación del 9,2% en el capital de Twitter. Tras este movimiento, el valor se dispara más de un 20%. Y el CEO y presidente de JP Morgan ha advertido de que la guerra en Ucrania y la elevada inflación presentan circunstancias completamente diferentes a las que hemos experimentado en el pasado y su influencia puede aumentar drásticamente los riesgos futuros. En otros mercados, el barril de crudo del West Texas rebota un 0,7%, 99,98, y el barril Brent avanza a 105,18, mientras el euro se deprecia a 1,10.35 y la onza de oro sube a 1.936. Por último, el Bitcoin avanza un poquito, el 0,6%, y se va a 46.167, y la rentabilidad del bono americano a 10 años sube hasta el 2,38%. A nivel corporativo, estas acciones de Twitter han disparado más de un 25% este lunes la preapertura de Wall Street, lo que representa una participación del 9,2% en la empresa. Las acciones de Tesla suben también un 0,7%. De la empresa informar el sábado en sus últimas cifras de informes de entregas trimestrales de coches eléctricos. La empresa entregó más de 310.000 vehículos. Por su parte, las acciones de Starbucks ceden en torno a un 2% después de la cadena de café suspendiera su programa de recompensa de acciones. Y por último, también pues vemos aquí que la guerra de Ucrania y la elevada inflación y el impacto están teniendo dos factores en el crecimiento económico de Estados Unidos y a nivel global, con amenaza de estanflación e incluso de recesión, tal y como anticipa el mercado de bonos. Sobre la guerra de Ucrania, los países de Europa se disponen a anunciar más sanciones a Rusia. En esta semana, en nuestra agenda, tendremos que tener en cuenta del 4 al 8 de abril
pues la próxima semana en los mercados probablemente estará dominada por la continua normalización de la volatilidad en el mercado y el movimiento direccional de los precios. Hemos visto que el yen japonés ha recuperado parte de su valor después de que el USD yen alcanzara un valor máximo de $125 y estaremos atentos a este par de forex muy interesante, el dólar yen. Ahora lo vamos a ver más en profundidad viendo su gráfica. En esta semana estaremos atentos a las actas de la reunión sobre la FOMC y a la declaración sobre las tasas de interés del Banco de la Reserva de Australia, los datos del PMI de servicios de Estados Unidos y el cambio de empleo canadiense o tasa de desempleo. Estas son las noticias destacables a nivel de fundamentales en esta semana del 4 al 8 de abril. Acuerden, el mercado se encuentra hoy en día así. Microsoft sube un poquito, Apple está retrocediendo un poquito, Google sube un 0,75%, Amazon un 0,34%. Y aquí tenemos el mapa de todas las grandes empresas. Nike está perdiendo un menos 0,77%. Y tenemos ahí a un montón de empresas, un poco ahora mismo, Cisco bajando un 0,18%. En este caso estaremos un poco pendientes a cómo este lunes se inicia en el mercado americano. En la performance que llevamos hasta ahora mismo acumulada para gran parte de los instrumentos es en verde, como ustedes están viendo. El heating oil acumula subidas importantísimas, el crude oil, el crude Brent, el West Texas, tenemos también aquí el Cooper, el cobre, el gas natural, el palladium, canola, cotton, cocoa, el cacao, sugar, la plata, etcétera. Los únicos que bajan un poco así o retroceden un poco son en este caso el VIX y algo el Nikkei. En el caso más específico para los granos, vemos que todavía el maíz se mantiene en esa zona por encima de los 740, está lateral y se mantiene en el precio de 747 y el trigo se mantiene por encima de los 1000. Todavía sigue un poco lateral en la zona de los 1005. En el caso del oro hay un lateralismo también. Tenemos que ahí en el diario se mantiene en esa zona por encima de los 1930. La plata se mantiene también de forma lateral por encima de 24,5, en torno casi a los 25. El palladium ha tratado de estirar un poquito el Cooper, que en este caso el cobre, se ha ido a la zona de 4,75, pero sigue también lateral. Están todos un poco laterales a la espera de posibles nuevos movimientos, que de momento no tenemos tampoco mucha alta volatilidad como para que provoque altos movimientos o movimientos bruscos en el mercado. En el caso del Dow Jones lo vemos ahí cercano, tratando de acercarse de nuevo a la zona de 35.000, pero por debajo de la zona de 35.000 después de esa bajada última que tuvo. El SP500 también trata de mantenerse por ahí en la zona de los 4.500. El Nasdaq trata de mantenerse por la zona de los 14.500, perdió la zona de los 15.000. El DAX trata también perdió la zona de los 15.000 y trata de mantenerse en la zona de los 14.500 aproximadamente. El Russell trata de mantenerse por encima de los 2.000, poco a poco se está afianzando para llegar a los 2.100. Y el Nikkei lo vemos ahí tratando de mantenerse por encima de la zona de los 27.500 después de haber subido a la zona de 28.500 y haber perdido ese nivel. En este caso, pues eso, los energéticos, el crude oil, lo vemos el de West Texas en 102 y el Brent lo vemos en 107. Han recuperado un poco después de esa caída importante que tuvieron. El gas natural sigue y lo llevo diciendo varias semanas, 5,80 ya el gas natural. El heating oil también sigue subiendo, lo llevo diciendo varias semanas y la gasolina se mantiene ahí por encima de los 3. Y en este caso, pues el dólar se ha vuelto a recuperar un poco, el euro ha perdido su fuerza, lo que había recuperado la semana pasada lo ha vuelto a perder y el yen en este caso vemos que también ha tratado de recuperar un poquito. Vamos a ver qué es lo que hace durante esta semana. Puede ser una semana importante para ver qué ocurre en el dólar contra el yen y si el yen se revaloriza frente al dólar. La libra ha vuelto otra vez a bajar todo lo que había recuperado. El canadiense
está tratando un poco de recuperar lo que había perdido. El franco suizo ha recuperado más de la mitad, ha perdido más de la mitad de lo que había recuperado, y el que tenemos arriba, los que tenemos arriba un poco son el australiano y el neozelandés. En el caso del Bitcoin tenemos como valores ahora próximos o cercanos a la zona de los 46.000 y como máximo de 46.305 y como mínimo de 45.800. Y en este caso el Ethereum, que está claramente tratando de soportarse en la zona de los 3.500, como máximo en 3.511 y como mínimo en 3.449. Bien, no se olviden de nuestra herramienta definitiva de riesgo, que es el AVA Protect, que es una herramienta revolucionaria para la gestión de riesgo, en donde podremos protegernos, en este caso, cualquier tipo de divisa o oro y plata con las posiciones que vayamos abriendo. Esta grabación está disponible en nuestro canal de AVA YouTube. Antes de nada, vamos a seguir con nuestro, en este caso, vamos a revisar a todos nuestros instrumentos. Empezamos por el eurodólar. Fíjense, el semanal del eurodólar. Tenemos ahora mismo en el semanal una V invertida. Estamos casi cubriendo la zona de V invertida. Aquí tenemos de la zona del 20, por ahí de febrero del 2020, y aquí estamos ahora en febrero del 2022, casi cubriendo una V completamente. No sé qué es lo que va a ocurrir, pero a nivel técnico no sería ninguna locura poder ver de nuevo por aquí, por esta zona, en la zona de 1.08 aproximadamente, e incluso fíjense en la zona de 1.07, que sería acabar la V invertida, el valor del euro dólar. Estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre. En el caso concretamente de la libra contra el dólar, pues fíjense que estamos cubriendo un mensual de sube, baja, se para en la misma zona. Ahora tenemos un mensual de subidas y otra vez de bajadas. Fíjense el semanal. En el semanal estamos en esa subida que lo llevó hasta esa zona en el mayo del 2021. En mayo del 2021 no lo vemos en caída perpendicular completa, pero ha ido perdiendo. Ahora lo tenemos en una zona importante en 1.31. El próximo valor que podríamos estar viendo, esperemos que no llegue ahí, sería la zona de 1.27. A nivel técnico, dólar contra el franco suizo se mantiene ahí dentro de ese canal amplio entre la zona de 0.9190 y la zona de 0.9350. Ahora está justo en la mitad, en 0.9250, después de haber subido, haberse salido fuera de ese canal, ha vuelto a entrar al canal, ha caído con fuerza y ahí lo tenemos parado en 0.9250. Utilizando un MACD, viendo un alligator, esta media móvil, vemos que no hay ningún tipo de divergencia. Estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. El dólar contra el mexicano, como habíamos dicho anteriormente, ha perdido toda su fuerza del 100% de este Fibonacci. De hecho, se ha puesto por debajo. Ahora está parado en la zona de 19,74. Todo lo que se había revalorizado el dólar frente al mexicano, el mexicano ha recuperado su terreno. Está ahora por debajo de 20. Está pegado aquí en esta zona de soporte cuádruple o quíntuple. Estaremos pendientes si este valor es perforado y pueda caer de nuevo a esta zona de los 18.70, y si no es perforado, que nos podamos encontrar de nuevo a que rebote desde aquí. Digamos que en este caso se favorecería el dólar frente al mexicano. El oro lo tenemos ahí en una zona de control, como vemos. Está pegado entre ese valor de 1912 a 1975, aproximadamente ese canal amplio. Lo tenemos ahora mismo en esa media. No tenemos ningún tipo de divergencia entre el MACD ni esta media móvil del alligator, con lo cual, tal como vemos ahora mismo, después de haberse parado en esta zona de 1912, 1910, que se había parado varias veces,
estamos viendo el diario, incluso si vemos el semanal tenemos ahora mismo todavía que está por encima de la parte alta de su valor de 1912, con lo cual todavía tenemos esperanza de que rebote y pueda tratar de acercarse de nuevo a esa zona de antes de 1950 y después de 1970. Estaremos pendientes a ver qué es lo que hace en los próximos días. La plata también lo tenemos ahí bastante lateral. En su semanal lo vemos todavía por encima del 61,8% de este Fibonacci que habíamos trazado ya semanas atrás, y en el mensual lo vemos claramente tratando de mantenerse todavía por encima. Fíjense que hay un poquito de divergencia en el mensual entre el MACD y la gráfica, con lo cual estaremos un poco pendientes a ver qué es lo que hace. Aquí la divergencia en el MACD me está indicando hacia abajo, no sé si hará un pequeño retroceso hacia acá y podría estar parándose en la zona de 22, o es capaz de nuevo de darnos una sorpresa y moverse hacia arriba. Estaremos pendientes. El gas natural, como venimos diciendo, hemos ya roto con fuerza nuestro volumen, nuestro Fibonacci que habíamos marcado ya semanas atrás. Lo ha superado con fuerza el 61,8. Fíjense que claramente está tratando de acercarse más a esa zona del 100% de la manera que está poco a poco. No sé si lo estaremos viendo ya cercano al 6 próximamente, y con un posible impulso para el 6.30 e incluso el 6.50. Eso es lo que técnicamente me está indicando. Incluso el semanal lo vemos de la misma manera, está tratando de hacer una V completa para poder llegar a esta zona, y en el mensual también no vemos ningún tipo en contra de divergencia. El crude oil lo vemos ahí en la parte baja de toda esa caída, se paró en esta base. Básicamente a día de hoy no hay ninguna divergencia con el MACD, parecería que quiere de nuevo impulsarse poco a poco y no perder esa zona de los 100. Estaremos pendientes al crude oil para ver qué lo que ocurra. Fíjense que en este canal que teníamos anteriormente de Fibonacci, si nos vamos al semanal, vemos que está en la parte baja del 161,8 de ese Fibonacci que habíamos trazado ya semanas atrás, en ese rendimiento y en ese salto tan fuerte que tuvo. Lo tenemos ahí parado en esa zona de 100, que es un valor muy importante de soporte. Estaremos pendientes si él no quiere bajar de esa zona de 100 y quiere de nuevo mantenerse por encima. De momento los movimientos son tímidos para las subidas que tenga por encima de 100. En el caso del SP500 tenemos ahí también ahora mismo que ha hecho una fase de reversión, está cumpliendo un posible hombro, cabeza a hombro invertido. Lo tenemos ahí en 4.500. Fíjense que esto eran en 30 minutos. Disculpen, vamos a ir a nuestro diario. En nuestro diario lo tenemos ahora mismo por debajo del 23,6 en ese Fibonacci que habíamos marcado ya tiempo atrás, y estaremos un poco pendientes si él es capaz de mantenerse por encima de la zona de los 4.500. Incluso fíjense que el semanal, tenemos un poco de divergencia en el semanal, fíjense. Incluso el mensual está mostrándome también un posible poco de diferencia. Luego estaremos pendientes si él no es capaz de volver a caer. El Nasdaq más o menos dos tantos de lo mismo de lo que acabamos de decir con el Fibonacci, con el SP500. En el SP500 también lo tenemos al Nasdaq por debajo del 38,2%, con un poco de divergencia en el caso del MACD. Así que estaremos pendientes a ver qué es lo que van a hacer. Lo mismo con el Russell. El Russell, en este caso el MACD, lo tenemos en sintonía con la media móvil y el alligator, con lo cual es posible que el Russell todavía tenga un poco más de recorrido y quiera volver a acercarse a la zona de 2121. En el caso del Dow Jones, también lo tenemos ahora mismo, que hay sintonía en el diario y no hay ningún tipo de divergencia, tratando de en esa parte baja de la base de no perder esa zona de los 34.500 y seguir manteniéndose hacia arriba.
Si seguimos el FTSE también lo tenemos en sintonía, no hay ningún tipo de divergencia, tratando de mantenerse por encima del 100% y por encima de la zona de 7.500. El DAX tenemos que había perdido todo este Fibonacci que habíamos hecho, ha tratado de recuperar aquí claramente en esa V, pero se ha parado en la zona de los casi 15.000 y ha vuelto a retroceder a la zona de los 14.500. No tenemos ninguna divergencia ahora mismo con el MACD. En el semanal tampoco tenemos una clara divergencia, estamos más o menos igual. Y en el mensual estamos también sin ninguna divergencia, sin que estaremos pendientes a ver si no pierde esta zona de los 14.500. En el caso del K40 del francés, ahí lo tenemos tratando de nuevo de mantenerse por encima de la zona de los 6.500. Ningún tipo de divergencia en el diario ni en el semanal tampoco tenemos una divergencia clara porque se sigue manteniendo por encima de cero. Estaremos pendientes en las próximas jornadas si se produce algún tipo de divergencia, aunque el mensual no me ofrece ningún tipo de divergencia. Está en la parte baja. Esperemos que no pierda esa zona de los 6.500, que es una zona clave para que pueda tratar de ver si se quiere seguir impulsando o retroceda en el precio. El Nikkei vemos también que no hay ningún tipo de divergencia. Lo vemos que se sigue manteniendo dentro de este canal bajista, pero en la zona alta del canal, en la zona media alta del canal. Estaremos pendientes si es capaz de nuevo de acercarse a esta zona de la parte alta del canal. Igual que con el maíz lo tenemos por encima de la zona de 748. Casi no hay divergencia entre MACD y Alligator, viendo aquí que tampoco hay ningún tipo de divergencia en el semanal ni en el mensual, que me sigue mostrando la posibilidad de alzas hacia para el maíz, igual que en el caso del trigo. El trigo, después de haber tenido esa caída y soportarse en la zona de 1000, sigue no mostrando ahora mismo ningún tipo de divergencia, ni en el diario ni en el semanal se mantiene igual. Estaremos pendientes a que no pierda ese valor de 1000 para que pueda volver a seguir impulsándose por encima de él, o si perdiera esa zona de 1000, podríamos verlo de nuevo en la zona de 950. El Palladium y el Platinum están ahí también en zona de estancamiento, tratando de mantenerse el Palladium en este caso por encima de los 2200, nivel clave que ha tenido anteriormente, ¿vale? Que ha tenido ya un doble suelo en esa zona. Estaremos pendientes que no pierda ese valor y el salto que pueda dar por encima de los 2300 para poder esperar un poco más de movimiento, aunque a día de hoy, tal como lo vemos, él podría técnicamente volver a enclavarse en esa zona de por encima de los 2300 y por debajo la zona de los 2240 aproximadamente. El Platinum también lo vemos ahí tratando de no perder la zona de los 1000 y acercarse a ella, pero ya se ha puesto en la zona de los 990, así que tal como está y tal como vemos el semanal, podría tratar de acercarse de nuevo a la zona de los 960, 950. Y el café ha recuperado un poquito de tono después de haberse acercado a esa zona de los 200, ha de nuevo arrancado y está con fuerza tratando de mantenerse por encima de la zona de 225, en este caso en la zona de 230, aunque sigue mostrándome la posibilidad de retroceso el semanal y el diario. Estaremos un poco pendientes a la mini escalada que pueda hacer en estos próximos días. El cacao lo vemos ahí enclavado en la zona del 50% en nuestro Fibonacci. Se mantiene por ahí, por la zona de los 2600. Estaremos pendientes si él es capaz de no perder esa zona y de acercarse de nuevo a la zona de los 2650. La gasolina se sigue tratando de mantener por encima de 3. El Bitcoin, como hemos dicho, por encima o tratando de mantenerse en la zona de los 46.000. El Ethereum tratando de mantenerse en la zona de los 3.500. 'Esperemos que no la pierda.
Y, por ejemplo, Facebook después de haber subido todo y recuperar la zona de 230, ahora está un poco lateral manteniéndose en esa zona de 224. Lo mismo ocurre con Intel, parece que ahora está de nuevo retrocediendo y perdiendo fuerza. El Brent Oil se sigue manteniendo por encima de los 105. En el caso de Microsoft se sigue manteniendo por encima de los 300. Esperemos que no pierda ese valor que es muy importante. Y como hemos dicho, en el caso de Tesla, Tesla se ha pegado un salto. Ahí lo tienen ustedes. Diario está ahora parado en la zona de 1083. En el semanal también lo tenemos en 1083. Pero recuerden que este posible salto por el posible split en algún momento podría tratar de tapar de nuevo ese hueco de ese gap. Amazon está retrocediendo un poco de nuevo a la zona de los 3.200 después de haber alcanzado la zona de los 3.400. Lo tenemos aquí en este valor, en este caso de soporte, en la zona de 3.240. Es muy importante que no pierda ese nivel de los 3.240, porque si no se podría ir de nuevo a zonas de 3.200. Vamos a ver aquí un momento. Un poco echemos un vistazo al dólar contra el canadiense. Fíjense usted la figura del dólar contra el canadiense. De nuevo está apoyado en este valor de a principios de este año, en esta zona de 1.24,80. Esperemos que no pierda este valor de 1.24,80 porque podría irse a la zona de 1.24,30 y por debajo irse a la zona de 1.23,80. Bien, por hoy lo vamos a dejar. Estaremos y seguiremos en contacto este próximo miércoles. Un saludo, gracias a todos nuestros oyentes. Buen día.